Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. Les saluda el profesor Nelson Abraham Alegría Riaza, docente de matemáticas. La clase de hoy está dirigida para estudiantes de 11º grado de secundaria a distancia en el campo. Vamos a ver las propiedades de una función logarítmica de forma creciente. Veamos la primera diapositiva. En esta tenemos, o más que todo, vamos a recordar lo que es la definición de logaritmo y además de eso compararlo con una función logarítmica. Recordemos entonces que el logaritmo, ¿verdad?, que tiene el argumento m, el cual tiene que ser mayor que 0. En base a, igual tiene condiciones, a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Esto va a ser igual al exponente p, donde vamos a elevar a n exponente. Es una relación entre potencia y logaritmo. Además de eso, lo que nos interesa el día de hoy es que veamos la relación entre la función que tiene forma logaritmo y la ecuación de la definición. Por ejemplo, en la función tenemos que logaritmo de base de argumento x, que en este caso en la ecuación se representa con m, y la base sigue siendo la misma, la representamos con a, igual a y. En este caso la función en y representa en la ecuación de la definición p. Otra manera de establecer una función es f de x va a ser igual a y. Son relaciones con las cuales ya hemos trabajado anteriormente. Veamos la siguiente diapositiva. En esta tenemos un ejemplo donde nosotros vamos a ir viendo el procedimiento de cómo graficar una función logarítmica y tener en cuenta cuáles son estas propiedades que la hacen creciente. Entonces, dice el ejemplo, grafique la función y igual logaritmo, argumento x de 2, en este caso la base a vale 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tabular. Veamos el procedimiento en la pizarra. Entonces, ya tenemos la tabla, estamos dándole valores a x que pertenezcan al conjunto de los números reales, que sean positivos, de tal manera que estos sean potencia de base 2, ya que la base del logaritmo es 2. Vamos a ir sustituyendo en la expresión o en la función los valores que le hemos dado a x. Por ejemplo, el primero sería y igual al logaritmo de base 2, el primer valor que le estamos dando a x es 0, es 1 que era. Y el logaritmo de cualquier base que sea 1 siempre nos va a dar igual a 0. Recordando un poco las propiedades de los logaritmos también. Luego sustituimos el otro valor que tenemos para x, logaritmo de base 2, y el argumento es 2. En este caso, recordemos que 2 es lo mismo que tengamos 2 a la 1. Y recordando las propiedades, cuando el argumento y la base son iguales, el resultado va a ser el exponente, o sea, en este caso va a ser 1. Hacemos lo mismo, ¿verdad?, que con el siguiente valor de x, logaritmo de base 2, el valor es 4, podemos despejar o descomponer el valor de 4, que sería y igual, logaritmo de base 2, y el 4 lo podemos escribir como 2 elevado a la 2, que es lo mismo que digamos 4, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería el resultado? El exponente, ya que el argumento y la base es el mismo. Sería 2. Por último, logaritmo de base 2 de 8. Descomponemos el 8. ¿A qué sería igual el 8 si lo descomponemos? Sería igual a 2 elevado a la 3. Fíjense bien que los valores de x son valores que al descomponernos nos quedan bases iguales al argumento. Entonces, aquí la respuesta va a ser el exponente, que es 3. Ya los valores encontrados lo introducimos en la tabla. ¿Cuáles son? 0, 1, 2 y 3. Ahora, ¿verdad?, como pueden ver, vamos a ubicar cada uno de estos puntos en el plano cartesiano. Veamos. El primero dice, cuando x vale 1, y vale 0, o sea que no sube ni baja. Sería justamente sobre el 1, ahí. Cuando x vale 2, y vale 1, sería acá. Tendríamos el segundo punto. Cuando x vale 4, y vale 2. Ahí tendríamos el siguiente punto. Y cuando x vale 8, y vale 3. Tendríamos el último punto. Lo unimos con una línea y esa sería nuestra gráfica de esta función logarítmica. Recuerden, hacemos la tabulación, sustituimos los valores de x en la función para encontrar los valores de y, a lo que conocemos x como el dominio y y como el rango o recorrido. Veamos ahora la siguiente diapositiva. En esta nuevamente tenemos la gráfica que se acaba de explicar en la pizarra
Y acá pues vamos a evidenciar cuáles son las propiedades que tiene esta gráfica. Número 1, la gráfica pasa por los puntos 1,0 y A,1. Ya por lo que hemos visto en la solución en la pizarra, a la hora de sustituir los valores de x, que es 1, y nos dio 0. Y cuando x da 2, pues y nos dio a 1. Lo podemos ver los puntos, ¿verdad?, formados en el plano cartesiano. Segunda propiedad, el eje y es asíntota vertical, es decir, que la gráfica no va a tocar en ningún momento al eje de y, se va a acercar, pero no la tocará. Luego tendríamos la tercera propiedad. Observando la gráfica se concluye que esta es creciente, es decir, si 1 es menor que 2, logaritmo de base 2, argumento 1 va a ser menor al logaritmo de base 2, argumento 2. Esto se puede resumir de la siguiente manera. Conforme van aumentando los valores de x, fíjense bien el comportamiento de y. ¿Van aumentando o disminuyendo? Van aumentando. Esto nos indica que es una función creciente. Y ya por último la propiedad 4, que el dominio son conjunto de los números reales positivos. Pueden ver que los valores que le dimos a x son positivos. Y los de y pertenecen al conjunto de los números reales. Veamos ahora la siguiente diapositiva, donde tenemos la asignación de esta semana. Son dos funciones logarítmicas que van a resolver como se acaba de explicar el día de hoy. Resérvanlo, preséntenselo a su maestro de aula para su respectiva evaluación. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.